Señores, a veces a mí me gusta hablar o nadar en contra de la corriente. Desde el año 2020 a la fecha, yo he nadado en contra de la corriente y créanme que me siento lo suficiente cómodo para en situaciones adversas a la comunicación seguir nadando. Y voy a hablar, por ejemplo, del caso que ocupa o que ha ocupado los principales medios en la comunicación de este país. Y yo me voy a referir al tema de Ángel Martínez, que no tengo por qué defender su acción. Lo que estoy es defendiendo un debido proceso. Y si tengo que fajarme aquí a defender el debido proceso, lo haré, porque lo que he leído, lo que he investigado durante toda mi vida es lo que me permite tener libertad. El único bien que tengo lo tengo en mi cabeza, que es mi libertad y lo que he aprendido. He puesto al descubierto, porque para sentarse a debatir este tema conmigo, la primera condición que usted debe tener es no ser un analfabeto. Porque si usted es un analfabeto y no ha leído, usted no puede debatir conmigo este tema, que es muy profundo. O sea, yo no soy un consultante, yo no vivo consultando el ChatGPT para hablar de estos temas. Yo me he fajado a leer durante todo, y por cualquier callejón, por cualquier endija, como se dice, por cualquier lugar, sale a la luz pública cualquier cosa dentro de esa facultad que me ha dado Dios. ¿Por qué digo esto? Miren, los criminales de guerra más importantes del mundo, o un grupo de los criminales de guerra más importantes del mundo, cuentan y tienen una historia. Para el año 1935, Wilhelm y el Tercer Reich hicieron dictar, con Hitler a la cabeza, las leyes de Nuremberg, que eran unas leyes que propiciaban dos cosas o varias cosas: la discriminación al judío, provocando hasta la muerte del judío, a los gitanos, a los negros y a los enfermos. Y eso se dictó como una ley en el Tercer Reich. Desde el año 1935 al 46, 11 años, fueron dictadas esas leyes y puestas en ejecución esas leyes. Leyendo a J. Evans en Los hombres de Hitler, cuenta Marianne Curiet, que fue luego diputada comunista varias veces en Alemania, cuenta esa señora, desde el año 1935 al 45, al 46, se provocó una ley para matar, asesinar a millones y millones de judíos, gitanos, negros y enfermos. Le decía que contaba J. Evans en su libro Los hombres de Hitler, como por ejemplo Marianne Curiet decía que con postales se engañaban a los judíos para que fueran a los campos, para que fueran enviados a los campos de concentración. Oigan qué acto más atroz, más atroz. Oigan qué acto de barbarie. Criminales de guerra. Cuando Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China incluso, y Rusia se sientan a debatir cómo es que se va a juzgar, se tenía que enviar un ejemplo claro. Ya esas leyes que habían sido promulgadas en Nuremberg en el año 1935, que se habían puesto en ejecución por 11 años y que llevaban millones de judíos, millones de personas muertas, esas leyes habían provocado en el mundo un rechazo y un repudio contra esos criminales de guerra. Un repudio
Miren, lo más grande que usted se pueda imaginar. Pero Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, todos los países, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron a buscar una solución. ¿Y cuál fue la solución? La buscaron en Nuremberg. Y por eso es que surgen los juicios de Nuremberg. Para enviarle un mensaje a esos criminales de guerra que habían matado a millones y millones de judíos, para llevarlos a un campo donde ellos llevaban, no a un campo de concentración, a un campo de administración de justicia. Muchos fueron condenados a muerte, otros fueron condenados a 20 años, otros mordieron la pastilla o la cápsula de cianuro, como en el caso de Hermann Göring, que fue jefe de la Fuerza Aérea Alemana, como en el caso, por ejemplo, de Albert Speer, jefe de armamento de el Tercer Reich, que fue condenado a 20 años porque pactó en algún momento con las potencias ganadoras, pactando con el delincuente bueno. Cuando ustedes me escuchan a mí hablar de delincuentes buenos y delincuentes malos, es la profundidad de la lectura, no es otra cosa. Para debatir conmigo aquí hay que leer mucho. Y ustedes me disculpan que hable en primera persona, porque a lo único que he podido acudir es al conocimiento. No, porque no puedo acudir a la riqueza de mis padres, no puedo acudir a nada de eso. Tengo que acudir al conocimiento y tratar de hacerme con el conocimiento y no dejarme manipular de un grupo de perversos y manipuladores. Señores, eso es lo que ha pasado aquí. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que el poderoso Karl Dönitz iba a estar juzgado en Nuremberg cumpliéndole un debido proceso? Señores, el bombardeo que la Fuerza Aérea Alemana le hizo a toda la ciudad, a Polonia, a Rusia en un momento determinado, a Francia, a todos esos países. Señores, eso fue una cosa increíble que trajo como consecuencia dolor, muerte y todo eso. Y Hermann Göring, asediado, tuvo que morder una pastilla de cianuro, una cápsula de cianuro, para poder envenenarse. Joseph Goebbels, tuvo que envenenarse porque amaba tanto a Hitler y quería tanto a Eva Braun, que se envenenó conjuntamente con su familia entera, porque él sabía lo que llegaba, lo que venía. Es esta profundidad de los temas que me permite llevar. Cuando deciden crear el Estado de Israel y no configurar inmediatamente el Estado palestino, o no reconocer el Estado palestino, eso tiene un trasfondo que está ahí en la Biblia. Los grandes generales son los que usted lee en la Biblia, los que tuvieron valor. Entonces, aquí ahora un grupo de analfabetos que dirige este gobierno quiere poner en condición a la opinión pública y poner en condición a una serie de gente que está opinando sobre temas. Yo no estoy defendiendo a Ángel Martínez, yo estoy defendiendo el debido proceso. El debido proceso, señores, que se lleva un caso como este. Ya puse un ejemplo. Criminales de guerra, para no hablar de narcotráfico. El Chapo Guzmán, considerado el narcotraficante más importante de todos los tiempos, Estados Unidos viene dando ejemplos claros. ¿De qué viene dando ejemplos claros Estados Unidos? De que puede ser el criminal más importante del mundo y se le juzga como se le tiene que juzgar. Ahí no se le anda con vejación a nadie. Y en la historia de los Estados Unidos, usted se encuentra en 1900 tanto, inicio del 900, con Lucky Luciano, con su primer caso de heroína. Se encuentra con los criminales por ejemplo, con Al Capone. En Colombia, Estados Unidos extradita a Carlos Leder
En buen derecho lo condena a cadena perpetua. Luego le rebaja la condena y sale a 33 años. A Noriega, luego de estar involucrado en la muerte de Martín Torrijos. Señores, a Noriega, Estados Unidos lo toma y lo extradita, invade a Panamá, lo extradita y luego que lo extradita, lo juzga en un debido proceso. Es el debido proceso. ¿Y cómo se cambia el debido proceso para una gente y cómo se cambia por el otro? Voy a poner un ejemplo. Ahí tenemos, señor director, la imagen del periódico Listín Diario, que es un tema que nadie habla, ni nadie va a hablar de eso en el día de hoy. ¿Qué dice Marcos Rubio referente a el señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia? Álvaro Uribe fue condenado en un gobierno de un presidente delincuente, como es el gobierno de Petro. Y Marcos Rubio ayer inmediatamente sale en respuesta y dice, ataca a jueces que hallaron culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señores, eso tiene un trasfondo histórico, porque ahora se está buscando un nexo de Álvaro Uribe con los paramilitares en Colombia. Pero ¿por qué se está vinculando a Álvaro Uribe Vélez a los paramilitares en Colombia? Bueno, porque las FARC le mataron al padre o al papá de Uribe en aquellos tiempos, le secuestraron y le mataron. Y como era natural en esa división estructural de esa clase oligarca colombiana, delincuencial y corrupta, que va a surgir o se va a fortalecer con la división del Partido Liberal en el año 1946 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, porque dividió el Partido Liberal en el año 1946 y comenzó a formar una tienda aparte dentro del Partido Liberal. Y entonces el comunismo se adjudicó la muerte. Y con la muerte de Gaitán, entonces se agudiza y se profundiza. Y por eso es que usted ve el crecimiento, desde ahí, el crecimiento estratégico de los grupos armados de Colombia. ¿Qué se buscó como respuesta a todo esto en Colombia? Fácil, se buscó algo elemental. Se buscó cómo contrarrestar a las FARC. ¿Y con qué? Con los paramilitares. Y entonces, como ninguno de los grupos tenía dinero, fueron acudiendo al narcotráfico y al terrorismo para tener dinero, los dos grupos. En uno de esos grupos se está tratando de involucrar a Uribe. ¿Quién lo está tratando de involucrar? Petro. Miembro también de un grupo paramilitar que se llamaba el M-19, que asaltó el Palacio de Justicia en el año 1985 y mató un sinnúmero de jueces con el cartel de Medellín a la cabeza, financiado por el cartel de Medellín. El trasfondo histórico, mírenlo aquí, donde Marcos Rubio reivindica la defensa a Uribe. ¿Por qué? Porque Uribe le entregó más de 60 narcotraficantes, incluyendo a paramilitares. Ese no es el haber que hay aquí en la República Dominicana. Ese no es el bien hacer en la República Dominicana que tenemos. Cuando yo hablo de estos casos y del debido proceso, sé muy bien por lo que hablo. ¿Saben por qué? Porque aquí hay un grupo de idiotas ilustrados que porque tienen un micrófono ya se creen comunicadores o periodistas y no se han dedicado a hacer la tarea. Y esto es hacer una tarea. Póngame la otra imagen, señor director, para yo seguir comentando esto. Miren aquí. Esto es el periódico El Nacional. Ángel Martínez podría continuar encarcelado. Un criminal de guerra. Se le está tratando. Ni siquiera a Hermann Göring se le trató de esta forma. Ni siquiera a Karl Dennings se le trató de esta forma. Ni siquiera a Albert Speer se le trató de esta forma. Ni siquiera al Chapo Guzmán se le ha tratado de esta forma. Señor magistrado Raimundo Mejía, a mí no me esté mandando mandadito que yo me tomo café. Yo no tomo café con nadie. Yo lo que digo de usted lo digo con profundidad. Porque usted no tiene la altura de esos jueces en Nuremberg. Usted no tiene la altura. Yo no lo puedo comparar con esos magistrados de Nuremberg.
Yo no lo puedo comparar con la jueza Kathy Hood, la que juzgó a Quirino. Yo no lo puedo juzgar, yo no lo puedo comparar a usted con los jueces que juzgaron al Chapo Guzmán. Yo no lo puedo comparar a usted, señor Raimundo Mejía, con José Alejandro Vargas para venir aquí, con el magistrado Julio César Canao Alfao. Yo no lo puedo comparar a usted con la magistrada Alba Vir. Yo no lo puedo comparar a usted con Pilar Rufino, señor Raimundo Mejía. Deje de estar enviándome en mandado. Que usted está montado en los rieles de la comunicación del gobierno. Por eso mírenlo aquí. Ángel Martínez podría continuar encarcelado. Mañana será conocida coerción por acusación de difamación. Miren aquí la primera plana, porque era así que lo querían tener, del periódico El Día. El detective ante la justicia, Ángel Martínez, con múltiples querellas por difamación, fue mantenido en prisión por delito de audiencia. Señores, y miren aquí el contraste, lo que vengo justificando desde hace tiempo. Miren el contraste, porque conmigo que se está discutiendo aquí. Miren el contraste. Esto es el Ministerio Público. Esto es el Ministerio Público, señores. Ministerio Público solicita al juez revocar la libertad a un condenado. Según Ministerio Público, a condenado a 3 años en cárcel por droga y por arma ilegal, le cambian por suspensión condicional y reincide. Oh, bombita, carambomba, carambomba, como decía el maestro Ángel Canales. Póngame la otra, por favor, señor director. Este muchachito que lo agarran con droga. Esto es la embajada americana que publicó, en ese momento, publicó la embajada americana que había apresado a una persona que estaba acusada de pertenecer a una banda delincuencial llamada Narcobananos. Eso fue en abril, el 23 de abril de este año. 23 de abril del año 2025. Agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática de esta embajada tuvieron un rol clave en la detención de Jeffrey Rafael Santana Durán, conocido como El Patrón, y otras 2 personas, buscado por la Organización Internacional de la Policía Criminal por liderar la organización de narcotraficante Narcobanana. Ponme la otra, por favor, señor director, para que la gente vaya conmigo. Interpol arresta a Jeffrey Santana Durán, supuesto líder de Narcobananas. Eso fue en abril en marzo del año 2018. 25. Perdón, del año 2025. Interpol. Ahora póngame la posición del Ministerio Público. Cómo el Ministerio Público vendió ese caso con bombos y platillos. Tribunal impone medidas de coerción a Jeffrey Santana Durán, líder de organización conocida como Narcobananas. Ponme la otra, señor director, por favor. Ponme la otra. Investigan posibles vínculos de Jeffrey Santana Durán con otros alijos decomisados en puertos. ¿Quién investigaba esto? Lo investigaba la Procuraduría Antilavado y de Financiamiento contra el Terrorismo. Ese señor es hermano de un alcalde del PRM que no puede justificar la cantidad de millones y millones de pesos que dio ese señor que gastó en la campaña electoral. Ponme la otra, señor director, por favor. Ponme la otra. Mírenlo aquí. Jeffrey Santana, apresado por el caso Narcobanana, es hermano del alcalde de Amina. Eso es Montecristi. Utilizaba Jeffrey Santana, está acusado, no el hermano, Jeffrey, está acusado de liderar una peligrosa banda de narcotraficantes utilizando el puerto de Montecristi, el puerto de Manzanillo. ¿Por qué se utiliza la narcobanana en Manzanillo? Porque en Manzanillo, como hay grandes exportaciones de banano hacia Estados Unidos y Europa,
Lo más lógico es que este grupo narcotraficante, póngame la otra, señor director, es que este grupo, pero miren aquí, Tribunal de Montecristi otorga libertad a Jeffrey Santana Durán, acusado por tráfico de cocaína. Eso es en RCC Media. Ahora ponme la otra, por favor. Ponme la otra. Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica contra Jeffrey Santana Durán. Bájame aquí, por favor. A ese señor, al igual que a Hermann Göring en la Segunda Guerra Mundial, al igual que a Albert Speer, al igual que al Chapo Guzmán, al igual que a cualquiera de esos, se le cumplió un debido proceso. Lo que no se ha hecho con Ángel Martínez. Yo no estoy diciendo que él sea culpable o no. El debido proceso. El debido proceso. Ese señor, acusado de liderar una peligrosa banda delincuencial de narcotráfico, ya está suelto. Ya está suelto. Y estoy poniendo un caso. Estoy poniendo un solo caso para no hablar del caso Falcón. Para no hablar del caso Falcón. ¿Cómo aquí se utilizaban las estaciones de combustibles de Eric Randiel Mosquea en este país, en Santiago, que la administraba el padrastro de Eric Randiel Mosquea, para que en el año 2020 los PRMistas fueran a buscar combustible, hasta en cubeta, buscar combustible? ¿Por mandato de quién? Por mandato del narcotráfico. El padrastro está ahí. Y la madre de Eric Randiel Mosquea está ahí. Que han sido objeto de chantaje, incluso, de muchos dirigentes del PRM. Mire, usted sabe que para poderle resolver su problema, ya aquí ahora hay otro problema. Porque Juan José de la Cruz Morales, alias Juan Morales de la Cruz, ya está suelto. Vino de Puerto Rico y quisieron hacer un bulto apresándolo, pero resulta que tenían que soltarlo obligatoriamente porque ya él cumplió en Puerto Rico. Ahora, ¿quiénes estaban trasladando a Juan José de la Cruz Morales, alias Wandy? Están presos. Han caído presos por narcotráfico. Señores, pero ahí se mencionaron a 2 diputados. Ahí está Nelson Marmolejo, diputado de Santiago. Que dicho sea de paso, cuando estalló el caso Falcón, se llevaron un subdirector del DNI por estar pasando las informaciones del caso Falcón, y él cree que la embajada americana no lo sabe, que la DEA no lo sabe y que el FBI no lo sabe. Y ese señor se le permitió ganar las elecciones otra vez. Ese diputado está ahí, ese es un congresista, ese es un honorable. Yo quisiera que este grupo de sinvergüenza, que me va a combatir a mí, me combata con estos argumentos. Me refute con argumentos intelectuales al más alto nivel. No se ha cumplido el debido proceso en el caso de Ángel Martínez. Con este señor sí. Con este señor sí se cumplió. Ese señor en diciembre protagonizó un escándalo con la Policía Nacional. Hoy, ¿quién le ganaba al PRM en Montecristi? Con todo este boato que tenía esta gente, con todo este bien hacer que tenía esta gente, con todos estos recursos que tenían esta gente. Ganaron las elecciones gracias al narcotráfico en el 2020 y volvieron y ganaron en el 24 gracias al narcotráfico. Y han creado una narrativa perversa y asquerosa contra todo el que opine en contra. Yo no estoy defendiendo a Ángel Martínez. Yo estoy defendiendo el debido proceso. Este no es el enemigo número 1. Ángel Martínez. El enemigo número 1 de nosotros es el narcotráfico. Señores, pero aquí ocuparon 10 toneladas de cocaína. 10 toneladas de cocaína. 10,000 kilos de cocaína. Valorados en 47 millones de dólares. Y Coronado en Europa, valorado casi en 600 millones de euros. Todas esas muertes que ustedes están viendo y la presencia del cartel de Sinaloa, busquen en parte la ramificación ahí en esas 10 toneladas de cocaína. ¿Cuántos cayeron presos en el muelle? ¿Cuántos tuvieron que salir por el mar huyendo? Se le ha profundizado sobre eso. Ahí está preso el alcalde
Dicho sea de paso, ¿de quién era ese alcalde? Pero a la diputada no se le ha preguntado nada. A la diputada no se le ha preguntado nada. ¿De quién es la diputada? ¿De qué partido es la diputada? Quisiera preguntar. Y no lo he mencionado yo. Lo menciona el propio Ministerio Público. Ah, sí, pasaron por su casa, le pidieron unos videos. Está bien. ¿Cuáles fueron los negocios que se hicieron en esa casa de esa diputada? Quisiera preguntar. Señores, es que nos estamos volviendo locos y creemos que aquí no hay nadie cuerdo. Ángel Martínez no es el enemigo número 1 de este país. Esa información no salió en ningún periódico. Esa información no fue distribuida abiertamente en ningún periódico, porque esa gente tiene vinculación con el gobierno. Y el ministerio, ¿por qué el Ministerio Público no está solicitando? Ponme esto otra vez. ¿Por qué no solicitó al juez la revocación de la libertad de ese señor? ¿Por qué no lo solicitó? Señores, cuando yo hablo del debido proceso, miren, uno de los primeros países que invadió Alemania, porque por eso es que hay que actuar en política frío, y en política se actúa no con rencor y resentimiento. Como Hitler había sido gravemente herido en la Primera Guerra Mundial y había estado preso, y eso fue lo que él necesitó para ascender, y la unificación de Alemania en torno al odio a ciertos sectores, incluyendo una parte de los judíos, porque no toda, ese sentimiento lo llevó arrastrado hasta principios del 30. Pero él, como tenía una descendencia o un vínculo familiar en Austria, él no tuvo que empezar la Segunda Guerra Mundial para anexarse a Austria. Ya en el año 1936 se consideraba a Austria como un territorio alemán. Y el 1 de septiembre del año 1939, con la opacidad, con la omisión de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, él inicia lo que se va a conocer como la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del año 1939. ¿Qué fue lo primero que confeccionó ese grupo cuando gana la Segunda Guerra Mundial? Espérate, vamos a armar un arquetipo legal que nos permita ver qué fue lo que este tipo violentó. Crímenes de guerra, violentación de territorio y una serie de imputaciones legales que no se pudiera zafar. Y luego vino el gran negocio, porque vino después el reparto de los territorios de las potencias ganadoras. Rusia cogió un pedazo, Estados Unidos cogió un pedazo, Gran Bretaña cogió un pedazo, China cogió otro pedazo, y se repartieron el mundo. Y eso va a repercutir allá en la muerte de Kennedy, pero ya no tendré tiempo para hoy para hablar de lo que fue que provocó realmente la muerte de John Fitzgerald Kennedy y el ascenso de Lyndon B. Johnson al poder y el ascenso de Balaguer al poder, porque todo está unificado. Entonces, señor, yo estoy defendiendo aquí el debido proceso. Yo no estoy defendiendo otra cosa. Aquí hay que juzgar al peor criminal de guerra en buena lid. Eso que se está cometiendo con Ángel Martínez es un abuso. Eso es un abuso. Más cuando la Embajada de los Estados Unidos en el año 2021, busquen ese informe sobre derechos humanos, yo lo tengo, ya se ha expresado sobre ese caso. Y comencé hablando de Marco Rubio y Uribe. Aquí no hay la categoría política para hacer eso. Aquí no se tiene la categoría política que tiene Álvaro Uribe Vélez, que yo puedo tener diferencia con él. Señores, tiene un cuñado preso por narcotráfico. Y miren cómo está. Aquí no hay categoría política para provocar lo que ha provocado Álvaro Uribe con Estados Unidos a su favor. No hay un solo líder capaz de convocar la opinión de Marco Rubio para hacer lo que hizo el señor Álvaro Uribe. Porque Álvaro Uribe, a diferencia de este gobierno, le entregó más de 70
narcotraficantes, incluyendo un grupo, un ramillete de paramilitares, los paramilitares a los cuales hoy está diciendo una jueza colombiana que él perteneció. Hoy, ¿cómo va a pertenecer? Usted sabe lo que significa en Colombia, lo que significaba en Colombia apresar y extraditar a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Usted sabe lo que significaba apresar a Salvatore Mancuso, alias Triple Cero. Usted sabe lo que significaba en Colombia apresar al Cuco Banoy. Usted sabe lo que significó apresar y extraditar al Loco Barrera, Daniel Barrera. Por ejemplo, Altuso Sierra, que si usted busca la extradición de Guy Philippe en Haití, tiene que ver con esos paramilitares. Y en la República Dominicana, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Señores, hoy ustedes lo único que tienen es dinero, pero no tienen la profundidad. Lo único que ustedes tienen es dinero para pagarle a mucha gente para que acabe con Ángel Martínez. Ángel Martínez se va ahorita. Y le voy a traer siempre, de vez en cuando, estos casos para que ustedes, para ver si crean conciencia. Ese es el grave problema que ustedes tienen, que no tienen gente con profundidad, que le haga entender las cosas y que le haga entender que hoy es por ti y mañana es por mí.